mucho frío, protegiendo data centers básicamente, así que no, nada, obviamente que es un placer. Desde ya, cualquier consulta, duda o pregunta, vi que acá me la pueden mandar por chat, así que si la puedo responder hoy, la responderé hoy, si no, prometo quedármela y responderlas cuando tenga la respuesta adecuada. La idea de las charlas, a ver, voy a probar acá mi... Ok. Es más o menos que podamos ver en los próximos 4 martes algunos temas que me parecen interesantes o por lo menos de los que todo el mundo empieza a hablar. Básicamente, una de las cosas que vamos a empezar a ver es algunas cosas básicas, así que si alguien ya estuvo en contacto con esto, le pido un poquito de paciencia para eso, por lo menos para los que nunca vieron nada de esto, puedan por lo menos tener un baseline y más o menos empezar a entender de qué hablamos, porque para algunos que por ahí ya probablemente hayan visto algo de esto, algunas cosas sean un poco básicas, pero el que nunca vio, si empezamos a hablar de algún nivel más avanzado, al tercer slide o a los 5 minutos no va a entender ni de qué estamos hablando. Así que la idea es básicamente esa. Nosotros vamos a tener 4 días. El primero vamos a ver lo que es la ciberseguridad, en el segundo vamos a ver lo que es ciberinteligencia, en el tercero lo que es ciberfraude y en el cuarto cómo se hace seguridad en criptomonedas. Yo en mis últimos 2 años trabajé para un banco de criptomonedas que básicamente custodiaba casi entre el 7 y el 8% de los bitcoins mundiales. Con lo cual hasta que llegué a ese momento yo creí que sabía bastante de ciberseguridad, pero me di cuenta que ese es un mundo completamente diferente, donde los tipos de ataques son completamente diferentes, la filosofía es completamente diferente, así que la idea es poder transmitirles un poco eso y que bueno, todos aprendamos un poquito más, básicamente. Y dudas, consultas. Todo en orden hasta acá. Adelante. Dice que, ahí me dicen que se escucha un poquito bajo, Héctor. Si podés hablar más fuerte o subir el volumen al micrófono. Hola. Ahí se escucha bien. Ahí está. Hola, Ahí hola. estamos. Hola. ¿Escuchás ahí? Sí, sí, ahí se escucha perfecto. Ahí se escucha bien. ¿Escucha bien o...? Sí, sí, sí. Ahí estamos bien. Ahí estamos Bueno. bien. Así que, bueno, voy a hablar un poco más fuerte. Así que la idea más o menos es esa. Si tienen dudas, consultas, las podemos ir viendo. Pero lo primero que me gustaría destacar es la diferencia que hay entre la ciberseguridad y la ciberinteligencia, ¿no? Básicamente, todo el mundo tiene conceptualmente lo que es la ciberseguridad y a veces se confunde lo que es la ciberseguridad con la ciberinteligencia. La ciberseguridad es la parte donde yo reacciono para poder defenderme de un ciberataque. Y la ciberinteligencia básicamente es la parte donde yo intento ver quién me va a atacar y por dónde me va a atacar. Eso conceptualmente es la gran diferencia, donde todo el mundo a veces se confunde y se ven como cosas similares o cosas iguales, pero en realidad son cosas complementarias. Y las compañías, los bancos o las compañías, las enterprise o algunos gobiernos, están empezando a entender esa diferencia. Mismo las compañías que desarrollan ciberseguridad están empezando a entender esa diferencia, porque hace muchos años todas las compañías se dedicaban a hacer lo que es ciberseguridad. Construir seguridad en base al perímetro, o construir seguridad en alguna situación puntual, o construir seguridad, ciberseguridad. Cada vez que diga seguridad es ciberseguridad. O construir ciberseguridad sobre bases de datos. Pero la verdad es que nunca nadie se empezó a analizar el paso previo a todo eso y cómo podían empezar a prevenir todas esas cosas. Si bien algunas compañías empiezan a decir que lo hacen o que lo hacían o que estaban preparadas para eso, al final del día, cuando uno empieza a mirar todas esas compañías tecnológicas de las más importantes del mundo, básicamente la mayoría de lo que termina haciendo es ciberseguridad y no termina siendo ciberinteligencia. Hay algunas que sí y que específicamente se dedican a eso, que en la clase que viene lo vamos a ver un poco más en detalle, qué tipo de compañías son, cómo hacen, cómo funcionan, cómo piensan
qué tipo de perfiles son sus ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente lo que nosotros tenemos son tres grupos, ¿sí? El grupo de la ciberseguridad, que es el grupo reactivo, es cuando a alguien le están tratando de entrar a su compañía, o le están tratando de hacer un ciberataque, o lo están tratando de dejar fuera de servicio, o le están tratando de robar una base de datos. Generalmente los grupos de ciberseguridad son los grupos reactivos, son los que reaccionan ante una circunstancia o un ciberataque, ¿sí? Los grupos de la ciberinteligencia son aquellos grupos que pueden decir, bueno, acá lo que se está viendo, se está preparando y probablemente lo que termine pasando es que esta compañía o este banco o esta empresa terminen recibiendo un ataque, tratando de hacer una situación mucho más predictiva o mucho más proactiva. Como yo digo, y para los que no son futbolistas, pido disculpas, pero básicamente la ciberseguridad es el arquero que ataja los penales, la ciberinteligencia es los mediocampistas que hacen foul en la mitad de la cancha. Y si alguno entra al área, le tienen que decir al arquero para qué lado se va a tirar para poder atajar y que no le hagan un gol. Básicamente esa es la diferencia. Lo que sí, y el paso siguiente que están haciendo las empresas, se están empezando a unir todo lo que es el grupo de ciberseguridad con el grupo de ciberinteligencia y con el grupo de fraude. ¿Por qué? Porque en el caso de los bancos, y sobre todo los bancos de las criptomonedas, donde la recompensa, si alguien logra entrar, es muy grande, ¿sí? Y es muy fácil, una vez que algún grupo logra entrar en algún exchange o algún lugar de criptomonedas, mover las monedas rápido y la verdad que son completamente irrecuperables. Sí puedo hacer un seguimiento en lo que se llama el blockchain, eso lo vamos a ver en la cuarta clase, cómo poder minar, analizar esas cosas. Pero básicamente, si pasa eso, uno no tiene forma de recuperarse. Y ningún banco ni ningún exchange tiene forma de recuperar eso. Básicamente, si buscan en Google van a encontrar bastante de ese tipo de cosas que han pasado en el último tiempo. Muchas no se publican, pero otras, algunos exchanges de los más grandes del mundo están obligados a publicar eso por las regulaciones que tienen, sobre todo los que están regulados en los Estados Unidos. Ellos tienen obligación de publicar cuando tienen algún incidente o cuando algo pasa, entonces tienen, por un tema regulatorio, si no se podrían recibir multas o hasta perder su licencia regulatoria. ¿Por qué empieza a pasar eso y los ciberataques empiezan a ser mucho más frecuentes contra ese tipo de plataformas? ¿Y por qué eso está empezando a tomar mucho más volumen? Básicamente porque los niveles de costo de transacciones son muchísimo más baratos que en un sistema de banco tradicional. Entonces, muchos de los usuarios empiezan a montarse sobre esas plataformas. Eso lo que hizo es que cada vez más gente o más grupos intenten entrar a esos lugares y así es como estamos avanzando hoy. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No preguntas? No preguntas, ok. Ok, bueno, seguimos entonces. Bueno, la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad específicamente? Vamos a hablar de eso hoy. Y lo que planteé fue una agenda como de 3 pasos, ¿no? Primero entender cuáles son las amenazas y las vulnerabilidades actuales. Las voy a nombrar, en algunas vamos a entrar en detalle que son las más comunes, otras se las voy a dejar nombradas, si alguno después quiere entrar en detalle en alguna de esas me avisa. Después, sobre algunas cosas que pueden generar posibles soluciones y básicamente cuáles son las tendencias, sobre todo a nivel de mercado, y por qué están empezando a ser muy requeridos todos los especialistas en ciberseguridad y ciberinteligencia, ¿no? Bueno, ¿cómo es? Básicamente, si ven ahí, lo que está arriba a la derecha fue mi primer computador cuando yo tenía 17. Hice mi primer programa en un lenguaje de programación que se llamaba BASIC, que básicamente la computadora tenía 2 disquetes y era muy avanzado, probablemente a los que son sub 40 no tengan ni idea de lo que les estoy hablando. Los disquetes eran unas cosas negras, más o menos, que se ponían y se sacaban en la computadora, los discos rígidos no existían y demás. Y básicamente lo que empezó a pasar en esa época, los problemas que podía haber era que alguien se robara un disquete, que era muy fácil porque uno se lo ponía en un bolso, en una cartera o algo y se lo llevaban. Ahora, lo que terminó pasando hoy, y es lo que yo hablo con mis hijos, sobre todo el que tiene 14,
Él hoy en su computador es un Ryzen 9 de 12 núcleos, que básicamente con una placa dividida de 6 gigas, o sea que tiene la potencia que yo en mi vida imaginé que iba a poder tener en mi casa cuando empecé con esto. Con lo cual, si él se dedica a jugar y le encanta jugar y demás, pero alguien como él, si se dedicara a intentar hacer cosas con 3 o 4 amigos, tendría una posibilidad de ataque increíble, ¿no? Ustedes piensen que en un lugar como mi casa, nosotros tenemos ese tipo de computadoras. Mi otro hijo tiene una computadora similar, en vez de un Ryzen 9 tiene un Ryzen 7 con 8 núcleos. Tienen casi 600 megas de internet agregada, dos enlaces de 300 gigas balanceados, con lo cual la potencia de ataque que tienen y a un precio ridículo, básicamente. Con lo cual, si un grupo se quisiera organizar y se empiezan a organizar para eso, la verdad es que podrían tener una potencia de ataque increíble. Y si uno, la verdad es que no sabe de eso y conoce los mecanismos adecuados, se puede ir a la dark web, se contrata un grupo y la verdad es que cuando el grupo logra hacer eso, uno no sabe ni quiénes son ni nada, es bastante barato, se paga en bitcoins, se contratan por ahí y la verdad es que solo lo paga si el ataque es exitoso, ¿no? Generalmente lo que se hace es se contrata la mitad se le paga la mitad, si el ataque es exitoso se le paga la otra mitad. Básicamente así funciona, en muchos casos esos grupos cuentan que uno solo les va a pagar la mitad, porque generalmente cuando el ataque es exitoso nadie les paga la otra parte. Pero bueno, básicamente así funciona. Y nadie quiere pagar todo de entrada porque la verdad es que uno no sabe ni con quién está hablando ni con qué grupo se está hablando. Así que básicamente, pero para que tengan una idea, por ejemplo, un ataque, lo que se denomina un ataque de denial of service, que en un ratito lo vamos a ver, eh, básicamente cuesta algo así como $7 por hora. Con lo cual es muy barato hacer daño y es muy fácil, si uno sabe dónde buscar, contratar ese tipo de cosas. Entonces la verdad que la evolución empezó a funcionar y empezó a jugar otros temas. ¿Sí? Y la verdad que hay tres motivaciones principales para un ciberataque. Básicamente es el desafío personal o la motivación personal, ¿sí? La motivación económica o la motivación política. Esos son las tres ítems que a cualquier grupo los motiva para hacer un ciberataque. Básicamente podríamos discutir que hay algunos más o algunos menos, pero básicamente en términos generales son esos tres tipos de motivaciones personales para que la gente pueda o realizar un ataque, ¿no? Personalmente, una motivación personal, un desafío personal. Voy a contar alguna anécdota acá que tuvimos con Marcelo hace como 20 años, ¿no? Nosotros habíamos armado uno de los primeros data centers bastante complejos, y la verdad que la motivación personal de un grupo fue tirarlo abajo para demostrar que todo lo que habíamos hecho estaba mal hecho, ¿no? La conclusión es que estuvimos como 3 días durmiendo en el data center, por suerte no pasó nada, pero la verdad que la motivación era más una motivación personal en ese caso. En otros casos es, bueno, voy a buscar moneditas o criptomonedas, con lo cual ya es una motivación económica, o una motivación política. Estados contra estados, grupos contra un estado, grupos contra una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente eso es cómo funciona, ¿no? Y los tipos de ataques que podemos ver o tener, de los más comunes, son, por ejemplo, y algunos vamos a ver en detalle, ¿sí? El phishing, que más de uno de ustedes lo habrá recibido, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y cómo tratar de ver rápidamente si es un phishing o no, los ransomware, los malware, los compromisos de credenciales, las crypto mining, los money the middle, los denial of service attack, los malware pricing, que son ataques embebidos en publicidades, ¿sí? Ese tipo de ataques son los que para nosotros, no para mí particularmente, sino para parte de la industria, ¿sí? A ver, ¿una pregunta acá? No. Son los que más o menos hoy se están empezando a ver y se están empezando a funcionar, o los que se están empezando a usar, mejor dicho, ¿sí? El phishing.
El phishing es de los más comunes que hay. Uno puede recibir un montón de cosas. Probablemente algunos de ustedes han recibido más de una de estas cosas. A veces no se sabe cómo llegan. A veces no se saben cómo descubren nuestras direcciones de emails. A veces son bastante sofisticados. A veces son ataques que, no sé, yo compré una cosa por la internet y la estoy esperando y de repente me llega un aviso de DHL. Mi pedido está en camino con un archivo atachado, que tengo que abrir un archivo, que tengo que hacer algo y ahí es donde mi computador puede quedar infectado. Una vez que alguien logra meter un troyano dentro de mi computador, básicamente la mayor solución a eso, y generalmente lo que pasa es reset del computador a cero. Porque por más que yo tenga backups y ese tipo de cosas, y no tengo bien determinado cuándo fue que pude abrir el mail, la verdad que se me complica bastante poder saber cuándo fui infectado, con lo cual si yo hice un backup y la verdad es que después hago una recuperación de eso, probablemente siga teniendo la misma infección en mi sistema. Y una parte muy fácil para ver es el remitente, porque cuando ustedes reciben un phishing, lo primero que hacer es ver quién lo mandó, no solo la parte del cuerpo, sino simplemente cliquear arriba y fijarse si es @dhl.com o un nombre raro, y etcétera, etcétera, etcétera. En ese punto, si me aparece algún nombre raro o alguna cosa rara, automáticamente es un phishing, nada. Trash, no abro nada, cierro todo, listo, se terminó la cuestión y no corro ningún riesgo. ¿Cuántos de ustedes habrán recibido de este tipo de cosas? Ok, creo que nadie. Supongo que ninguno, pero les podría pasar. Así que Una pregunta, Héctor, que te hago yo. ¿Esto hay forma, digamos, de los antivirus convencionales? Obviamente, nada de eso te protege de este tipo de ataques, ¿no es cierto? De los ataques sofisticados no, porque hay dos tipos de defensas en tu computador. Uno son los antivirus tradicionales, que básicamente funcionan por patterns, entonces lo que hacen es buscar patterns. Otros lo que hacen es buscar más cuestiones, que son los más efectivos, buscar procesos adentro del computador. Entonces lo que hacen es mantener todos los procesos normales que debería correr tu computador, y si hay algún programa que lo que quiere hacer es entrar a algún lugar de la memoria o grabar en alguna parte oculta del disco rígido o demás, te bloquean. Los más normales y los tradicionales, no. De hecho, todas las compañías de antivirus están yendo para ese lado, básicamente. Y lo que está pasando es eso, ¿no? Así que ahí lo que se debería usar, ¿sí?, son ese tipo de antivirus para proteger tu computador. Digo, porque a veces te puede pasar que vos te llega y en el apuro y corriendo y no sé qué, y justo estabas esperando algo de alguien o ves algo. Es muy tradicional de los bancos, ¿no? Que te llega algo de tu banco, de que vos crees que es de tu banco y dice, uy, su tarjeta de crédito fue clonada o usted hizo este gasto o lo que sea, y todo el mundo en realidad, en vez de mirar la parte de arriba del mail, lo que primero uno hace es tratar de abrir por qué pasó con mi tarjeta de crédito, o si alguien me la clonó, o si alguien me hizo un gasto o lo que sea, y nunca miran la parte de arriba, y ahí es donde empieza a haber muchos problemas. De hecho, no tengo el detalle del porcentaje, pero se calcula que entre 60 y 70% de los usuarios finales por lo menos puede haber dado una vez un clic en alguno de estos tipos de ataques. A pesar que todo el mundo los conoce, todo el mundo sabe, todo el mundo habla de eso, en todo lado del mundo se habla de eso, nada, termina pasando. ¿Sí? Así que, y una anécdota personal, el otro día yo estaba en casa y mi señora me dice, mira, me llegó un mail de correo que dice que me iban a mandar algo, pero yo no compré nada. Ok, no lo abras, claramente, ¿no? Pero bueno, ella porque me tenía al lado y me lo preguntó. Por ahí si hubiera sido en otro momento, directamente lo hubiera abierto. Entonces, esas son cosas que solemos pasar. La otra parte es el malware. Los malware son
sistemas que básicamente lo que hacen se instalan en los computadores y se quedan como stand-by, y en algún momento lo que empiezan a hacer es empezar a cambiar y hacer metamorfosis, empiezan a analizar y a estudiar, ¿sí? Básicamente son cosas combinadas. Yo mando el phishing y dentro del sistema de phishing mando el malware. Básicamente lo que hago es me meto dentro del computador y lo que hacen los malware antes de empezar a funcionar como tales, lo que empiezan a hacer es analizar procesos que están dentro del computador, cosas que yo hago, empiezan a analizar mi historia, empiezan a ver historia de mis HTML, empiezan a ver a qué lugares me conecto, empiezan como a hacer ingeniería de todo eso. Perdimos a uno, creo. Bueno. No, es Mario que está moviendo. No te preocupes. Si alguno ya se aburrió, me avisan. No, la idea es que no se aburran, que por lo menos les sirva. Entonces, básicamente lo que hacen los malware es eso, empezar a estudiar el comportamiento dentro del computador para realmente poder actuar y después poder hacer su objetivo, que básicamente es extraer información y después alguien en algún otro lado poder analizarla y ver qué tipo de, con esa información, qué tipo de ataque poder realizar sobre el computador, ¿no? Lo que se llaman los APTs. Los APTs son ataques que están todo el tiempo en el computador, entran, hacen algo, es una combinación de un malware un poco más sofisticado. Básicamente lo que hace es se me instala en el computador, hace pequeñas cosas y se vuelve a poner en modo sleep, que se llama, ¿no? Para que nadie lo pueda detectar ni nadie lo pueda ver. Tratan de infectar algún proceso que yo tenga dentro de la computadora, tratan de infectar algún archivo que yo tenga en la computadora. Si yo detecto que ese computador o ese usuario de computador usa mucho PowerPoint, lo que voy a tratar de hacer es infectar algunos de los archivos de PowerPoint. Básicamente lo que empiezan a hacer es eso, y todo el tiempo están tratando de ver y pasar desapercibidos adentro del computador. Básicamente los ataques más sofisticados no son ataques hipercomplejos que se hacen de un día para otro, son ataques que llevan muchos meses. La gran ventaja de los grupos de hackers que tienen contra los mortales o contra los que custodian empresas o bancos, etcétera, es que si un grupo de hackers lanza un ataque y el ataque no es efectivo, no pasa nada. Ahora, cuando el ataque realmente es efectivo, realmente el premio es demasiado grande para ellos y muchas complicaciones para las personas que están del otro lado, ¿no? Entonces, la verdad es que para muchos de los que se dedican a proteger redes, a proteger bancos, a proteger enterprise, todo ese tipo de cosas, toda su carrera o puede terminar en un minuto ante un error de alguien o ante un error de un usuario o alguien que no cambió su clave o alguien que no activó su Second Factor Authentication y logró que alguien se meta en su computador. Más ahora con el tema de teletrabajo, se ha detectado mucho que este tipo de ataques creció notablemente. Si tienen tiempo y ganas, si quieren ver un poco más, hay algunos mapas de ataques en tiempo real de algunas compañías, como Checkpoint, como Farai, como Kaspersky, de todos tamaños y colores. Una es compañía israelí, la otra es una compañía rusa, la otra es una compañía americana. También pueden mirar diferentes aspectos de cómo ven cada uno. Bitdefender, por ejemplo, una compañía que se dedica a proteger computadores personales. Ahí pueden ver mapas de todo lo que está pasando, cuentan cuántos ataques por día se detectan nuevos, cuántos patrones se detectan nuevos, qué tipo de cosas básicamente en tiempo real se pueden ver. Que si alguno tiene tiempo y ganas, son bastante entretenidos de ver y analizar, ¿no? ¿Cuál es la otra parte? Lo que se llama el man in the middle attack. Básicamente lo que hago es, yo me pongo en el medio entre dos puntos que se comunican. Le hago creer al que origina la conexión, que está hablando con el destino, y está hablando con el destino. A ver. Está bien. Así que básicamente lo que le hago creer a las dos puntas es que están hablando entre ellos, pero yo lo que hago estoy en el medio. ¿Para qué se usa mucho eso? Para romper los vínculos encriptados. Yo le hago creer a un lado que estoy hablando, por ejemplo, de forma encriptada de un lado y estoy hablando de forma encriptada con el otro. O le hago creer que el que recibió la información es el destinatario y en el medio yo lo que hago es agarrar esa información,
cambiar algunas cosas y forwardearla, por ejemplo, incluyendo un malware. Okay. Así que básicamente esto es lo que se hace y hay hay bastante, eso es un ataque más bien sofisticado, no lo puede hacer cualquiera, hay que estar por ejemplo, a veces lo que se hace en eso se usó mucho para interceptar llamadas de teléfono, por ejemplo. Yo usaba haciéndome pasar por una radio base, no en el caso de las llamadas encriptadas como WhatsApp y demás, pero sí en las llamadas abiertas, entonces le hago creer al teléfono que se registró en la base de la radio base central y en realidad se está juntando conmigo. Si alguien manda un SMS de un lugar a otro, lo puedo interceptar, lo puedo cambiar, le puedo poner un link y el receptor por ahí piensa que el que mandó el origen es el mismo origen y ahí atacar. Los ransomware, básicamente los ransomware, y hubo algunos ataques bastante conocidos y en este último tiempo algunos más. Básicamente lo que hacen es un troyano entra a mi computador, me encripta el disco. Simple. Y yo para encriptarlo lo que tengo que hacer es pagar. Ni más ni menos. Pagar. Generalmente la recompensa se pide en bitcoins o en alguna otra moneda como Ethereum o demás. Básicamente es una clave muy compleja de romper. Y si no les pago, la verdad que los que hicieron eso no tienen nada que perder. Me dejan mi disco encriptado, tengo que reformatear el disco, perder todo. Básicamente, los casos que conocemos que han sido víctimas de ransomware, generalmente los que han pagado les han dado la clave de desencripción. El problema es que uno paga, le desencripta la información, pero la máquina ya está infectada. Entonces, la verdad es que dentro de un mes, 2 meses o 3 meses podría volver a pasar. Con lo cual, abrir la información es medio relativo, ¿no? Pero generalmente los casos que conozco de que han sido de ransomware, básicamente después de haber pagado les han mandado su clave de encripción, de desencripción, básicamente. Si uno después, cuando hagamos más adelante, vamos a ver cómo uno puede traquear cosas en el blockchain y es muy fácil poder ver esas direcciones y ver cómo fue recibiendo plata, cómo van recibiendo plata y toda la plata que fueron recibiendo. Así que es bastante interesante esa parte, ¿no? Y los montos son muy altos, muy altos en algunos casos, millones recibidos. Y son muy difíciles de detectar porque la verdad es que lo que hacen una vez que reciben el pago, lo empiezan a distribuir en cientos y cientos de cuentas de otras cuentas de Bitcoin o de otras monedas de exchange. Entonces realmente es muy complejo poder determinar y llegar al origen, ¿no? A veces es muy interesante ver cuando aparecen y dicen encontramos a 3 grupos de hackers que hacían esto. La verdad que si se hace bien es posible de encontrarlos, básicamente, ¿no? Sí las direcciones, pero las direcciones son anónimas, con lo cual nadie las va a poder asociar a ningún lado, se empiezan a distribuir, el blockchain. Sí puedo traquear todo para dónde fueron y cómo fueron, pero el problema del blockchain es cuando yo entro, uno cuando detecta la posibilidad de un ataque de ransomware. Ok. Bueno, si detecta la posibilidad, respirar, respaldar tu info. Sí, respaldar tu info, sí. Ok, podría ser una buena. Respaldar la info es un buen best practice. No hacerlo una vez cada 6 meses, porque uno arranca. Realmente lo que pasa es que cuando y le pasa mucho a las compañías, ¿no? Cuando uno empieza, dice, bueno, voy a capear toda la semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, por decir algo. Pero después de un tiempo ya no es todos los viernes a las 5 de la tarde, es todos los viernes cuando me acuerdo. Y ahí es donde empieza a ser un problema, porque si tuviera un ataque de ransomware, no sé a cuál de los backups tengo que acudir y probablemente pierda la información de un mes, 2 meses para atrás. La posibilidad de un ransomware, básicamente el ransomware es un archivo que va a entrar a la computadora o por un phishing, o por un PDF, o por
Detectaron algunas cosas en algunos videos también que pueden estar embebidos, algunas ciertas cosas, en propagandas, en determinados archivos. Fíjense que en alguna cookie, ¿sí? Cuando ustedes entran a algún sitio y dice este sitio usa cookies y bla, bla, bla. La verdad es que también es un vector de ataque las cookies. Depende de los lugares, depende obviamente que si son lugares más o menos conocidos o respetables y demás, no debería de existir esa posibilidad, pero la verdad es que si es un sitio más o menos no tan santo, probablemente las cookies puedan venir embebidas con algo más, así que tengan cuidado con eso. Eh, Ataca ransomware, tenés poco tiempo hasta que sea todo una... ¿Te das cuenta? ¿Qué se puede hacer? No tenés mucha defensa. Acá Alejandro Martín me está preguntando si se da cuenta que un ransomware tiene muy poco cuando encripta. No, porque el ransomware además lo que hace, no solo encripta, lo que hace básicamente es empezar a migrarse en todos los archivos que pueda encontrar justamente para que si alguien detecta que ya está infectando y está la posibilidad de encriptar el disco, básicamente lo que hace es empezar a hacer como un ataque de persistente, ¿no? Eso es lo que hace. No sé si vieron las noticias o las pueden buscar por ahí. Hace más o menos un mes, la empresa Telecom de Argentina sufrió un ataque de ransomware. Básicamente lo que les pasó fue que no le entraron a toda su infraestructura, pero sí a su parte virtual. Y muchos de los computadores virtuales que estaban usando su gente para entrar, no estoy rompiendo ningún secreto obviamente porque salió público en todos lados, básicamente lo que empezó a hacer les encriptó sus máquinas virtuales, así que a medida que cada uno se iba conectando a su máquina virtual, la encriptó, básicamente. Y lo que terminó pasando es que tuvieron que rearmar las máquinas virtuales. No fue tan costoso el tema, porque básicamente lo que hicieron fue reaprovisionar las máquinas virtuales y demás, pero si hubiera ido un paso más allá hubiera sido bastante problemático para ellos. Básicamente. El ataque de Denial of Service Attack, básicamente es un ataque para sacar de servicio. Alguien no me gusta, me cae mal, este sitio me cae mal. Tuve que cambiar puertos remotos. Sí, probablemente. Acá Valentín me dice que cada caso es particular, sí, y que cada uno tiene que empezar a entender por dónde fue el ataque. Sí, cada vez que pasa un ataque lo que hay que hacer es entender un poco qué fue lo que pasó y por dónde entró el ataque. En algunos casos entra por los computadores personales que se conectaron a la VPN, en otro caso en la configuración de un firewall o de un concentrador de VPN mal configurado, en otros casos alguien que tiene desactualizado su antivirus, en otro caso, digo, cada caso es particular y especial, sí, estoy de acuerdo con eso, y lo que tienen que tener en cuenta es, bueno, tratar de prevenir todo eso, ¿sí? Para eso, en algunos puntos, para eso puede servir los grupos de ciberinteligencia, no tanto para personas individuales, o sí, dependiendo de la capacidad de las personas individuales, o quien sea, digamos, y si no, tratar de empezar a ver y ver lo que está pasando. Digo, hay empresas que la semana que viene las vamos a ver un poco más en detalle, pero que básicamente sacan muchos informes de todo lo que está pasando, sobre todo en el mundo de la dark web y de la deep web, grupos de chat, donde empiezan a hablar, donde empiezan a saber cosas, donde empiezan a mostrar, donde en algunos grupos, si uno logra entrar, se pueden discutir sobre lo que se llaman exploits de 0 days, o sea, exploits que no tienen defensa, o que no son muy conocidos, o que son cero conocidos, o alguien lo encontró de casualidad, o lo buscó, o lo pudo hacer. Y lo que termina pasando es que los grupos y las empresas esas empiezan como a advertir a las empresas, ojo con esto, ojo que ya están adentro por este lugar. Ellos lo que venden básicamente es ese servicio y empiezan a controlar ese tipo de cosas, ¿no? Los ataques de Denial of Service básicamente son sacar de servicio, no tienen ningún otro objetivo, es sacar de servicio algo. Me sacan de servicio la internet, me sacan de servicio
mi servicio de telefonía prepago, me sacan mi servicio de cobrar factura, me sacan mis servicios a los gobiernos de cobrar impuestos. El único objetivo es sacar de servicio, no es para eso. No tiene otro objetivo, hacer daño. Generalmente, ¿qué pasa cuando van los ataques de Denial of Service? Cuando un grupo, por una motivación personal, política o económica, necesita hacer algo contra alguna empresa, algún banco, algún gobierno, lo que sea, no logra aplicar ninguno de los otros ataques, la respuesta final generalmente son los ataques de Denial of Service. Dejar los ataques y dejar la compañía fuera de servicio, ya está. Terminó. Nadie me ve, es un problema de imagen, básicamente, no tanto de por ahí perder información, pero es un problema de imagen. Digo, de nuevo, contratar eso vale $7 por hora en la dark web, con lo cual alguien podría invertir $300 y va a tener un grupo de gente de un lado tratando de sacar de servicio y del otro gente sin dormir durante algunos días. El cryptomining, básicamente lo que está pasando ahora es que con esta fiebre de las criptomonedas, muchas de los grupos empezaron a como armar sus propias criptomonedas. Ahí no sé si llegan a ver bien, pero bueno, hay un sitio donde yo puedo empezar a crear mi propia criptomoneda, es gratis, entro, digo cómo la quiero minar, qué nodos quiero usar, cómo la quiero llamar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo que empiezo a decirle a la gente es, bueno, si vos me ayudás a minar, yo te voy a recompensar con las moneditas. Y el objetivo es que en ese voy a compensarte con las moneditas, es donde empiezan a embeber malwares o ataques de persistencia o demás. El software que yo tengo que usar para minar, básicamente lo que están empezando a hacer es a embeber ataques. Eso se ha detectado bastante, sobre todo los grupos de más jóvenes, ¿sí? Donde, bueno, está toda esta fiebre de las criptomonedas y criptominar y que voy a criptominar y todos ven como, bueno, si yo hubiera minado mis Bitcoin en el 2010, hoy probablemente fuera súper recontra hipermillonario, entonces si lo hago hoy con estas monedas nuevas, probablemente en el futuro lo pueda volver a hacer. La verdad es que muchos de los... Y yo tengo mi computador que ya lo estoy usando todo el día mi computador, lo tengo prendido, la verdad que tener un software en el backend corriendo y que me pueda dar algunas moneditas o minar algunas moneditas podría ser bastante beneficioso para el futuro, con lo cual lo que está empezando a pasar es que se están empezando a crear muchas cripto en base a eso. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto, excelente. ¿Dudas? ¿Consultas? No. Ok, bueno. Ahora lo que pasó es que, si quieren lo pueden buscar, si no yo se los puedo compartir. Hay un instituto que se llama el SANS, que es de una universidad en los Estados Unidos, básicamente que empezó a hacer algunas cosas más de tipo de ataque, además que quieren ver. No veo, bueno. ¿No preguntas? Ok. Y básicamente lo que se empezó a ver es qué tipo de... ¿A qué tipo de industrias estaban empezando a recibir algunos tipos de ataques, ¿no? Entonces, bueno, se vieron que los gobiernos, obviamente, se vieron que las enterprise y las empresas, algunas empresas de tecnología. El informe tiene como 50, 60 hojas o 40 hojas, se lo puedo compartir. Pero yo lo que quería demostrarles es que obviamente hay informes públicos donde se puede ver muy en detalle y qué está pasando y son informes prestigiosos, obviamente, porque son universidades muy prestigiosas, en este caso es el SANS de Carnegie Mellon en Estados Unidos. Así que donde ahí pueden ver y obtener mucha información, se conectan a Carnegie Mellon, entran y pueden bajarse el informe y poder estudiarlo si alguno quiere saber algunos datos más.
básicamente los tipos de controles utilizados por las compañías, que tienen que ver más con la ciberseguridad. Son sistemas donde la verdad es que reciben alarmas de todo tipo. Para sospechar un posible fraude a través de monedas. Bueno, vamos a hablar sobre eso específicamente, pero acá me preguntan cuáles son las señales para sospechar de un posible fraude a través de criptomonedas. Y una de las cosas que podés analizar, bueno, básicamente cuando vos pongas un módulo de mining en tu computador, tu procesador va a empezar a funcionar mucho más activamente, pero lo que podés empezar a controlar, y es una cuestión técnica, los tipos de conexiones que estén saliendo de tu computador y hacia dónde. Por ejemplo, el nodo de CryptoMining puede estar conectándose con sus nodos de validación central, pero la verdad es que generalmente lo que puede estar pasando es que tu computadora empieza a tener muchas más conexiones hacia afuera utilizando las CryptoMining. Eso es una. La otra es que vos empieces a detectar que se empiecen a generar espacios empieces a perder espacios de disco y vos no vas a entender por qué. Eso a veces es una cuestión bastante sofisticada de detectar, ¿no? Pero empezar a ver procesos adentro del computador. Entiendo que la gente que usa Windows es un poco más complejo, en la gente que usa Mac más o menos, en los que usan Linux es bastante simple de ver esas cosas, ¿no? Qué proceso se está corriendo y demás. Pero esas son las cosas que se pueden ver. Claro, mirar foros, analizar foros, estudiar, bueno, ver qué criptomoneda es, cuándo se arrancó, cuándo se generó, cuántas monedas hay en circulación, cuánto tiempo llevan en circulación, ese tipo de cosas, ¿no? Mi recomendación es que si detectan que es una criptomoneda que se acaba de generar o demás, no la pongan a minar, básicamente. Por ahí puede ser en el futuro una moneda un poco más redituable, pero al principio o puede ser alguien para tratar de empezar a infectar sus computadores y usar lo que se llaman los advanced, los APTs o ese tipo de cosas, ¿no? Así que lo que le recomendaría en ese caso de mirar el criptomining o las criptomonedas es estas cosas. Es una moneda de cero y alguien le propone comprar esas moneditas porque el día de mañana pueden ser súper redituables y todo el mundo usa como ejemplo los bitcoins, por ejemplo, ¿no? 10.000 bitcoins en 2010 a $50, en 2017 20.000 cada uno, entonces, o 19.000 y pico. Lo que les recomendaría es que miren y traten de ver cuándo se generó, de dónde salió, quién la generó, cómo, ese tipo de cosas. Cuántas moneditas hay en circulación. Volviendo al tema, digamos, básicamente las compañías lo que empiezan a hacer es a mirar sistemas de alarma, sistemas de controles. Cada vez los sistemas de alarma son más eficientes. Me acuerdo cuando yo empecé hace como 25 años, uno lo que hacía era mirar una pantalla y lo único que aparecían eran alarmas en cositas rojas y al final del día lo que terminaba pasando es que nadie terminaba mirando nada. Y en el medio de todo eso era donde podía entrar el ataque. Básicamente los hackers y todos los grupos saben de eso. Entonces lo que intentan hacer es tirar muchos ataques que no tienen ningún sentido. ¿Para qué? Para que los operadores en algún momento pongan off en las alertas, que es lo que termina pasando en muchos casos. Y ahí es el momento de lanzar su ataque real, digamos. Entonces, el 95-98% de los casos de los ataques son distracción para generar el propio ataque. Y generalmente no se hacen el mismo día o en la misma semana o en el mismo mes. Se van haciendo escalonadamente. Todo lo que termina pasando. Por eso las empresas cada vez lo que hacen es tratar de buscar mejores mecanismos de análisis y de control de esas cosas, ¿no? Bueno, lo otro que les comentaba, hay bastantes cibermapas que pueden ver de manera online. El que está abajo a la izquierda es el de Kaspersky, que es muy lindo de ver porque arma todo un mapa y pone flechitas, colores, simbolitos. Pero además muestra qué tipos de ataques son, cuántos se van generando, cómo se van generando. Los ataques de Denial of Service, de dónde a dónde están saliendo, qué tipo de cantidad de
de información se va mandando, de cantidad de tráfico se va mandando contra sitios en particular, ese tipo de cosas para dejar sentido mucho. Y la verdad que las expectativas de empleo las perspectivas de empleo que hay, se están hay mucho demanda sobre expertos en ciberseguridad en el mundo. Y la verdad que hay mucha demanda y poca gente, con lo cual se supone que en los próximos años las personas dedicadas a la ciberseguridad van a tener bastante ofertas de trabajo con salarios bastante altos. Eso es lo que se está viendo. Ya se veía hace unos años, pero ahora cada vez se ve mucho más. Así que las perspectivas para todos los especialistas en esto son realmente buenas. Y la pandemia lo que hizo es valorizar mucho más a las personas que hacían ciberseguridad, que generalmente dentro de las compañías a veces no son tan bien vistos, ¿no? Porque son las personas que dicen no a todo, básicamente. Y lo que se está viendo es que sí, que hay como falta de recursos para estas cosas, ¿no? Yo he tenido oportunidad de hablar con algunas empresas sobre esto, de las grandes, las muy grandes, y todos más o menos dicen lo mismo, que es muy difícil encontrar gente que esté preparada, no gente que conozca por ahí tanto de la ciberseguridad, sino que la conozca más en un contexto de empresa, ¿no? Porque hay gente que sabe mucho de, por ejemplo, bueno, cómo funciona un malware, o gente que sabe cómo funciona un ataque de man in the middle, o un ataque, pero muy poca gente, lo que me dicen ellos es que puedan verlo dentro de un contexto de una empresa, o de un banco, o de un gobierno. Y esa es la parte que está faltando, con lo cual todos los estudios dicen que la gente que empiecen a entender, sí, perfecto. Acá me dicen, ¿saben lo teórico o no lo práctico? Sí. Sí, en algún caso a veces no saben ni lo teórico, eh, pero la verdad es que eh, y de las de los ejemplos más grandes de eso fue, hay una convención que se denomina la DEFCON, no sé si alguna vez la escucharon, pero probablemente si no después de hoy la van a buscar. Es una convención que nació como una convención de hackers hace como más de 20 años. Se hace un fin de semana en Las Vegas, donde se juntaban grupos de hackers como a validar sus títulos o a competir entre ellos, básicamente. Hace unos más de 20 años, los participantes de esas convenciones era por invitación, bueno, uno tenía que pasar algunas pruebas y algunos test para ser invitado a la competencia, sobre todo. Había 200, 300 personas, el año pasado fueron más de 7000, se hace un fin de semana en Las Vegas. Este año es virtual porque, bueno, por las razones conocidas obviamente. Pero además se calcula que, además de los 7000 que están físicamente en Las Vegas, se calcula que hay como 3 o 4 veces más fuera participando virtualmente de toda la convención. Entonces, la verdad es que la demanda es muy grande y hay mucha gente que se junta para poder conseguir el gran premio que es entrar a un banco y sobre todo hoy a los bancos de las criptomonedas. Algunas cosas donde se pueden empezar a ver y donde se está empezando a ver algunos casos de los bancos, ¿no? En el caso de los bancos, por ejemplo, lo que están empezando a hacer es empiezan a dar sistemas de protección a sus clientes VIPs, porque eso los ayuda a evitar fraudes, entonces les dan sistemas directamente no más allá de tokens virtuales, sino aparatos físicos para poder entrar y poder proteger esas cosas y darle accesos VIPs no solo a sus clientes, sino a sus empleados. Las empresas lo que están empezando a hacer es eso, están empezando a disociar lo que son el teléfono particular de sus empleados, dándoles sus propios teléfonos, sus propios sistemas, sus propios controles. ¿Sí? Otro target que hay son obviamente por esta razón de la pandemia, cómo empezar a revisar y a controlar esto, cómo atacar y cómo hacer pagos remotos con sus empleados, básicamente.
No me quería detener, pero bueno, eso es por lo menos lo que tenía para contarles hoy. Quedo a disposición para las preguntas. Y no sé si quedó claro o si fui demasiado rápido. Muchísimo. No, muchísimas gracias, Héctor, sobre todo por incluirme en la anécdota de haber estado congelándome al lado tuyo en un data center. Abajo del escritorio, durmiendo abajo del escritorio. Sí, Para señor, no tener durmiendo tanto abajo frío. del escritorio. Claro, exactamente, pero a mí lo que me gustaría, quizás rompo el hielo o hago una pregunta. Hoy el nivel de exposición que tenemos en términos de ciberseguridad abarca todo aquello a lo que estamos conectados. Supongo que da lo mismo una computadora que un celular, obviamente con distintos niveles de sofisticación. Hay mucho de película en términos de cualquiera puede escucharte en una llamada en un celular o en un intercambio de información a través de WhatsApp, etcétera. Entiendo que esto no es tan sencillo, es bastante más complicado. Sí, la verdad es que, digo, como alguien me dijo una vez, Homeland solo se ve en la tele y los ciberataques no se resuelven en 45 minutos como CSI, ¿no? No sé si alguien vio la CSI Cyber no, de la serie, que ellos en 45 minutos resolvían todo, encontraban quién fue, cómo fue, lo agarraron, lo metieron preso, lo juzgaron y lo metieron preso, digamos. No. La verdad que hacer llamadas de intercepción como el caso de WhatsApp es bastante complejo. ¿Por qué? Porque cuando WhatsApp hace las llamadas se cambia las claves, entonces yo para poder romper eso debería conocer las claves y debería meterme a hacer un ataque man in the middle, esa es una posibilidad. La otra es infectar un teléfono, y eso dependerá del tipo de teléfono y dependerá del tipo de seguridad que tienen. Cada vez obviamente los Android y los iPhone, de eso estamos hablando, son más complejos de poder instalar aplicaciones. Dependiendo, si yo soy un nacido instalador de aplicaciones, por ahí pueda instalarme una aplicación. Todo lo que termina pasando es que cuando uno se baja una aplicación al teléfono, sobre todo, o a la computadora, le dice, quiero acceder a todos los datos y me tenés que dar todos los permisos necesarios para poder instalarme en tu teléfono. Bueno, eso significa que yo le estoy dando a una aplicación el acceso a mi cámara, a mi micrófono y demás. Es muy difícil hacerlo sin interactuar. Es muy difícil hacerlo sin que los sistemas interactúen con el dueño del teléfono. En todos los casos, en el iPhone va a pedir que uno ponga o su cara o su dedo o lo que sea, en el caso del Android también. Así que en algún punto hay mucho más fantasía que eso. Claramente se puede hacer, sí, la tecnología existe, sí, es demasiado costosa para los mortales. Y la verdad es que para que alguien invierta tiempo en una persona debería ser un target demasiado importante para los dueños de esa tecnología, que son muy poquitos países en el mundo. Acá hay algo más que me gustaría agregar a lo que vos dijiste, porque recuerdo que siempre me lo reiteras. A veces el problema está en la ingeniería social que hacen los hackers o quienes Sí, tienen claro. interés en penetrarte, digamos, en términos de conseguir información valedera. Yo recuerdo hace muchísimos años trabajaba en una empresa muy grande y la forma más fácil de conseguir los datos de accesos para la gente era hacerle una llamada telefónica diciéndole que eras de sistemas y que necesitabas validar su computadora, que por favor te dieran tu usuario y contraseña. Sí, y sigue funcionando, eso es lo más triste. No, por ejemplo, el caso hay una persona llamada Kevin Mitnick, no sé si alguien lo escuchó o si alguien se interesó en el tema. Kevin Mitnick fue como el primer así super hacker que fue puesto en la lista de los 10 más buscados por el FBI, después fue agarrado y bueno, y pasó por un proceso penal y demás en los Estados Unidos, ahora da conferencias. Kevin lo que hacía básicamente al principio era eso, decir eso y además lo que hacía era usar mucho a las recepcionistas de los edificios, ¿no? Eh, entonces, nada, iba estableciendo relaciones de confianza con las recepcionistas y demás.
Y bueno, y en algún momento lograba que la recepcionista lo deje entrar al baño, por ejemplo. Y ahí es donde él buscaba ciertas vulnerabilidades dentro de las redes o demás y se lograba conectar. Y así podía empezar a tener acceso a las cosas, digamos. Básicamente hoy el punto es, hace 20 años las redes sociales no existían, hoy es muy fácil poder armar un mapa de cualquier persona que sea un target, no solo de la persona en cuestión, sino de todos los que están relacionados con él. Básicamente, si, no sé, si yo quisiera atacarte a vos, Marcelo, lo que haría es no atacarte a vos directamente, lo que buscaría es con quién te relacionás, quién son tus hijos, tu señora, porque la verdad que eso es muy fácil, ¿no? De encontrar, digo, me hago amigo tuyo en Facebook, me hago amigo tuyo en Instagram, me hago amigo tuyo en LinkedIn, ya sé qué profesión tenés, con qué profesionales te interactúas, busco amigos en comunes, empiezo a generar relaciones de confianza y en algún momento voy a establecer contacto directo con vos o voy a establecer contacto directo con tu señora, con alguno de tus hijos y demás. Y ahí ya es donde empiezo a entrar en tu círculo y básicamente en algún momento voy a poder llegar a vos, ¿no? A veces no directamente, sino más indirectamente. En otros casos lo que se hace es, si vos fueras el target, lo que se empieza a hacer es, en un mismo círculo, no directo, sino de círculos indirectos, empezar a hacer cosas con los círculos indirectos y a vos también. ¿Para qué? Para que lo que termine pasando es que quede como que fue algo más masivo y no directo contra vos, ¿no? Esos son más o menos cómo funcionan los. Seguro. Y por último, digamos, algo que también siempre se repite es, los hackers tienen todo el tiempo del Y la mundo. próxima vez que hable más del mí, ya vi tu WhatsApp, así que quédate tranquilo. Listo, perfecto. Gracias, gracias. Ahora me quedo muchísimo más tranquilo. Bueno, que te mandé hace un rato, bueno, me dio acceso a tu teléfono. Listo. Ahí está. Ahora sí, digamos, ya lo prendí fuego al teléfono, no hay problema. No, sí, obviamente Muchísimas que los hackers no tienen nada que perder, así que tienen todo el tiempo del mundo. La mayor virtud de los hackers es que tienen paciencia. Tienen paciencia. O sea, y si algo les sale mal, y son personas que no se frustran. O sea, y tienen una gran ventaja, ¿no? No tienen nada que perder y no se frustran. Así que todo lo que hagan y no les sale bien, no es que se frustran y nada. Sino, bueno, vuelven a intentar por otro camino. Eso es lo que pasa. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por tu tiempo, a todos por su presencia. Los esperamos el próximo martes, 13 horas de Miami, para la segunda clase. Así que un gusto tenerte acá, Héctor. Bueno, nos hablamos. Que tengan muy buenas tardes todos. Bueno, gracias. Bye.